comenzar hablando de algo. A ver, sin ella es imposible agradar a Dios. ¿Qué es? La fe. Sin la fe es imposible agradar a Dios. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de la fe. Pero antes de abrir nuestra Biblia, los invito a que vamos a tener una palabra de oración. Querido Señor, queremos rogarte que el Espíritu Santo pueda estar en este lugar, Señor, en este templo, también en nuestra mente, en nuestro corazón. Danos, Señor, humildad para comprender la Escritura. Señor, ella es la que nos hace sabios para la salvación. Ahí, Señor, fortalecemos nuestra fe. Ahí te encontramos a ti, Señor. Por eso, con reverencia y con humildad, pedimos tu presencia para abrir tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a ver qué es la fe, y ahí en Hebreos se habla de la fe. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 y versículo 1. ¿Alguien lo tiene? Hebreos 11:1. Hermanita Martita dice ahí. A ver, la escuchamos. ¿Sí? Hebreos 11:1. Gracias, hermanita Martita. Muchas gracias. Ahí dice entonces, decía nuestra hermanita Martita leyendo, para los que están en Zoom que no se escuchaba, dice, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay otra versión, yo tengo acá, dice, es la firme seguridad de las realidades que se esperan, la prueba convincente de lo que no se ve. Prueba de lo que no se ve. Voy a sacar el micrófono. Entonces, tenemos que sin la fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es la certeza de lo que se espera. Fe podríamos pensar también que es confianza en Dios. La fe es la confianza en un Dios. Pero si nosotros queremos aumentar nuestra fe, ¿cómo tenemos que hacerlo? ¿Cómo viene la fe a nosotros? Eso está en Romanos 10:17. Ustedes se lo saben, dice, así que la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. En la palabra de Dios yo puedo escuchar a Dios, y la fe viene por escuchar a Dios. Ahora, ustedes saben que Satanás siempre falsifica las cosas. Él tiene su trinidad falsa, ¿cierto? En Apocalipsis usted la encuentra. También hay una falsificación de la fe. Y esa es la presunción. Mire lo que dice Elena de White en El deseado de todas las gentes, página 101. Porque la presunción es la falsificación satánica de la fe. La presunción es la falsificación satánica de la fe. Eso dice. También busqué una definición por diccionario de presunción. Dice, consideración o aceptación de una cosa como verdadera o real a partir de ciertas señales o indicios sin tener la certeza completa de ello. La fe es la certeza, la convicción de las cosas que no se ve. La presunción, tengo algunas señales, algunos indicios y lo tomo como real, aunque no tenga la certeza. Eso es falsificación de la fe. Y Elena de White dice que la presunción es la falsificación satánica de la fe. Eso es. Ejemplo de presunción en la Biblia. A ver, voy a ponerlos a prueba, mis hermanos. En la lectura bíblica estaba el ejemplo de presunción. A ver, ¿quién se acuerda? Lectura bíblica, el que leyó aquí nuestra hermana Daniel. ¿Ah? Eso, ahí está. La segunda tentación a Jesús. Satanás puso a Jesús en el pináculo del templo, dice, de la ciudad santa. Y le dice, échate abajo. Y después cita Salmos, cita la Biblia y le dice, escrito está, a sus ángeles mandará, ¿no es cierto? Para que te protejan y te sustenten. Entonces tírate abajo. Eso es presunción. Tomar como cierto, ¿y Jesús tenía la certeza de que Jesús lo iba a salvar? No. Si yo subo al templo arriba y me tiro abajo a picarte a la vereda, ¿tengo la certeza de que Jesús me va a salvar? ¿De que yo caiga muerto? No, no tengo la certeza. Entonces, eso sería presunción. Y fe, ¿qué es fe? Vamos a ver bien esto porque
hay mucha confusión al respecto. En Daniel capítulo 3 están los amigos de Daniel en el horno de fuego. Y esto es un claro ejemplo de fe. Vamos a buscarlo, vamos a buscar en Daniel capítulo 3 y versículos 17 y 18. Aquí estaba el rey Nabucodonosor con el horno de fuego. Y estos amigos no se inclinaron a la estatua que él había levantado. Entonces les dice, les doy otra oportunidad. Al sonar el tamboril, la bocina, el tambor y todos los instrumentos, ustedes se postran y adoran a esta estatua. Y aquí viene la respuesta de los amigos de Daniel. ¿Alguien lo tiene? ¿Le gustaría leerlo? ¿Alguien? ¿No? Ya, voy a leerlo yo. Dice, he aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego, ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y acá viene la fe, fíjense. Y si no, o sea, y si Dios no nos libra, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esto, mis hermanos, es un claro ejemplo de fe. Los amigos de Daniel dicen, mira rey, Dios nos puede librar y nos va a librar, pero si no nos libra, no vamos a adorar a tu Dios falso. Entonces la fe, mis hermanos, es algo que no depende de las circunstancias. Ellos podían ser librados porque Dios podía librarlos. Sí puede librarnos. Nuestro Dios puede librarnos. Pero si no nos libras, o sea, si en su voluntad Él tiene bien que nosotros muramos los tres que estamos ahí, bueno, no vamos a servir a tu Dios. Eso es fe. En el contexto de coronavirus, de la pandemia, fe. Si me contagio, Señor, ayúdame a seguir siendo fiel a ti. Señor, si yo me contagio, quiero descubrir el propósito, Señor. Fe. Presunción. No me voy a contagiar porque la sangre de Cristo me cubre y yo estoy protegido contra todos los virus. Eso es presunción, mis hermanos. Eso no es fe. Y eso se vio mucho. Se vio mucho. Fíjense, traje unas noticias. Esto fue septiembre de 2020. Celebración de culto religioso provocó brote de 33 contagiados en los lagos. Casos se elevaron a 140 en Río Negro. Y ellos decían esto, no, nosotros no nos contagiamos porque la sangre de Cristo nos protege. Octubre de 2021, un año después, brote COVID-19 en Puerto Octay. Hay 26 contagiados tras culto religioso y la mayoría no contaba con ninguna dosis. Miren, vamos a ver lo de las dosis después, pero miren, presunción es decir, tomar como ciertas algunas señales y decir, tengo la certeza de que yo no me contagio porque yo sirvo a Dios. ¿Se imaginan que fuera así la vida cristiana? Que el que sirve a Dios no tiene enfermedades en su vida. Que el que sirve a Dios no tiene problemas económicos. ¿Cuánta gente habría en los templos por interés, mis hermanos? Y eso es un evangelio, el evangelio de la prosperidad. Ven, da tu ofrenda porque Dios te va a bendecir y te va a duplicar y trae el cheque más grande que puedas. Y así la gente se hace millonaria y les donan autos y terrenos y casas. Y la gente busca esto, estar bien. Y a veces se toma este evangelio y se toma la palabra de Dios como algo para yo estar bien en mi vida, para pasar una buena vida antes de morir, para estar cómodo, estar feliz, sin enfermedades. Y a veces se tiene en cuenta la fe como algo tan básico, tan limitado, que solamente a esta vida, a mantenernos cómodos en esta vida. Y la fe no es eso en la Biblia. La fe va mucho más allá. Entonces, por la fe, cuando puedan, después lean Hebreos 11, pero los versículos 32 al 35, y van a ver que por la fe muchos fueron torturados, fueron perseguidos, azotados, sufrieron muertes de familiares, de amigos, traicionados, porque así como por la fe hay conquistas de reinos, hay resurrección de muertos, también por la fe hay persecución. Y usted y yo, hermanos, sabemos que por la fe y por causa de Jesús, el día de mañana vamos a ser perseguidos. Vamos a ser perseguidos. Entonces, contexto de pandemia, no caiga en presunción. No piense que por tener fe o por venir a la iglesia usted está exento del coronavirus. Eso es falso. Porque en la Biblia usted va a ver gente que seguía a Dios, que servía a Dios, que se enfermó, que murió, que tuvo lepra, que fue aserrado, que fue Pedro crucificado al revés. Entonces el tener fe
no te hace intocable. Yo diría al contrario. El tener fe te hace un blanco para el enemigo. Y Dios ve en su sabiduría infinita hasta dónde llega. ¿Hasta dónde? Si te llega el coronavirus, bueno, gracias, alabado sea el Señor. Como Job dijo, Job nunca negó, nunca habló contra Dios. Dijo, sea el nombre de Jehová bendito. Ahora bien, tú eliges. La presunción es más cómodo, porque uno habla nomás, ¿cierto? Uno dice, mira, yo estuve acá, yo estuve rodeado con, no sé, 10 personas y ellos se contagiaron y yo no, entonces es por fe, esto así. De paso, yo me contagié de coronavirus 2 veces, 2 veces. O sea, salí 2 positivos, la primera con síntomas, la segunda sin síntomas. Pero hermano, yo escuchaba cuando decían, mira, tal persona le dieron el resultado y no se contagió porque el Señor protege a sus hijos. Y yo decía, chuta, entonces yo no soy hijo de Dios. Y cuando usted va a la Biblia, no hay límites. El Hijo de Dios puede vivir una vida sin enfermedad o puede vivir enfermo. ¿Sabía usted que a Elena de White se le murieron 2 hijos? De sus 4, se murieron 2. Y que cuando escribió El conflicto de los siglos, estuvo enferma de muerte, casi murió. Elena de White, sierva de Dios, profeta. Entonces, tú eliges. La fe es un trabajo un poquito más duro. La fe es más trabajo porque implica salir de la comodidad. La fe es confiar en Dios, dijimos. Para tú confiar en Dios, para tener la certeza de que Dios está ahí independiente de las circunstancias, lo que tienes que hacer es conocer a Dios, es buscar a Dios, es sacrificar tu tiempo, sacrificar tu cansancio, a lo mejor momentos que tenías que hacer otra cosa, dedicarlos a Dios. Y eso implica trabajo. Para que la fe venga por el oír la palabra de Dios, implica que dejes tiempo para leer la palabra de Dios. Presunción no, presunción es más cómodo, pero tú eliges. Y el Señor dice que nos da un regalo, el libre albedrío. Y tú eliges. Ni siquiera Él pasa por ese libre albedrío. Tú decides, tú eliges. Y por eso justamente es que como Iglesia Central no estamos pidiendo el pase de movilidad. ¿Sabe por qué? Hay otras iglesias que lo piden. Y si tuviéramos pases de movilidad para venir al templo, podríamos tener un aforo mayor. Podrían entrar más personas. ¿Por qué no lo pedimos? Porque tú eres libre de vacunarte o de no vacunarte. Si tú quieres te vacunas, si no, no. No podemos poner un impedimento para entrar al templo. Entonces, por la libertad y en pos de la libertad de cada uno de nosotros, es que no pedimos el pase de movilidad. Pero sí respetamos el protocolo de salud. ¿Por qué, mis hermanos? Porque por 2 cosas importantísimas. Primera, cuidamos a nuestros hermanos. ¿Saben qué? Hablaba hace poquito con el pololo de una prima mía, que se llama Sergio. Él es kinesiólogo y trabajaba con enfermedades respiratorias. Y me decía, es impresionante cómo han bajado las demás enfermedades. Antes teníamos 6 tratamientos al mes de enfermedades respiratorias y ahora tenemos 2 en 3 meses, me decía él. 2 o 3 tratamientos en 3 meses, porque por el uso de la mascarilla ha bajado el contagio de otras enfermedades. Entonces, como ya sabemos que es cierto que la enfermedad se contagia de forma oral, entonces nosotros sabemos que estamos cuidando a nuestros hermanos con el uso de la mascarilla. Primer punto, cuidamos a nuestros hermanos. Entonces cuando dicen, no, es que deberíamos reunirnos, tenemos miedo, ¿por qué esto nos afecta? Tenemos miedo, hermanos, de reunir. Hermanos queridos, no es miedo. Tenemos que cuidar a nuestros hermanos. Esto se ha demostrado que esto se contagia al igual que otras enfermedades de forma oral. Entonces, primer punto, cuidamos a nuestros hermanos. Y segundo punto, también está en la Biblia. Romanos, vamos a buscar Romanos. Romanos 13:1. Romanos 13:1. Romanos 13:1. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Sométase a las autoridades, dice Romanos 13.
Acá había una especie de rebelión contra el Imperio Romano. Y la verdad, sinceramente, mis hermanos, cuando hay autoridades que promueven, por ejemplo, que la vida no comienza en la concepción o que no cuidan de la familia, del modelo que Dios puso, a mí sí me da una cosita en el corazón. Pero dice acá, sométanse a las autoridades, porque la autoridad que está, Dios la puso. Entonces, las autoridades también nos dicen, miren, este protocolo de salud vamos a llevar para cuidarnos. Y ese es el segundo punto. Uno, cuidamos a nuestro hermano, y la otra es que nos sometemos a las autoridades. ¿Es por miedo que usamos mascarillas? No, mis hermanos. El que tiene fe no tiene miedo. La fe es contraria al miedo. Por eso Jesús en la tormenta dice, hombres de poca fe, porque tenían miedo de morir. No porque podían morir, el que tiene fe también puede morir, y hay muchos ejemplos en la Biblia, pero no tienes miedo. Si tienes fe, no tienes miedo. No, nosotros usamos mascarilla por miedo, no. Nosotros usamos mascarilla para cuidarnos entre nosotros. Ahora, también nos sometemos a las autoridades. Y ahora hay un momento en que las autoridades, ya no hay que someterse a la autoridad, y nuestro hermano Al Raúl predicaba también de esto. Pero vamos a ir antes a leer Hebreos 10, 23 al 25. Hebreos 10, 23 al 25. Acá hay un momento cuando ¿qué pasa si nos cierran el templo? Si nos cierran el templo y nos dice, no, es que tenemos que congregarnos, ¿qué vamos a hacer? ¿La Biblia acaso dice que tenemos que congregarnos? Y sí, la Biblia lo dice. Hebreos 10, 23 al 25. Dice así. Dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos o animándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces acá dicen no dejar de congregarse. Y aquí un hermano podría decir, pero mira, si en pandemia nos dijeron que no nos congreguemos, y acá la Biblia dice que nos congreguemos, y si nos congregamos desobedecemos a la autoridad, entonces ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y aquí, mi hermano, hay otro error que se comete muy seguido. Todo lo que dice la Biblia se toma como mandamiento. Y esto no es un mandamiento. Hay cosas en la Biblia que usted va a encontrar como consejo y otras que son mandato. Vamos a ver un ejemplo. Filipenses 4:6. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos. En otras versiones dice, por nada estéis angustiados. ¿Ya? Por nada se angustian, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces acá dice, por nada se angustian. Si tú tomas esto como un mandamiento, por nada te angusties. Dice, no me puedo angustiar por nada, y lo tomas como un mandamiento, entonces Jesús se angustió en Getsemaní, ¿no es cierto? Quebró ese mandamiento. Por nada te angusties no es un mandamiento, porque si no, Job también hubiera pecado, y los amigos de Job tendrían razón. Jesús se angustió, los profetas se angustiaron, los discípulos se angustiaron, y tú y yo también nos angustiamos. Entonces, no te angusties, que dice Filipenses 4:6, no es un mandato, es un consejo. Si tú vas a Eclesiastés vas a encontrar que dice, hay tiempo para llorar, tiempo para reír, ¿cierto? Tiempo para sembrar, tiempo para cosechar. Entonces también hay tiempo para llorar, tiempo para estar triste. Entonces, diferenciar, mi hermano, diferenciar entre mandato y consejo es esencial. ¿Congregarse es un mandato? No es un mandato, es un consejo. Porque Pablo dice después, si tú, carbón, te sales de las brasas, te enfrías. Entonces congrégate, porque ahí tienes que animarte, como dice, exhortarse, animarse entre ustedes para seguir en esta batalla de la fe. ¿Sí? Pero congregarse, venir a la iglesia no es un mandamiento, no es un mandamiento. Comer cerdo no es un mandamiento. No comer cerdo, digo, no está en los mandamientos. Pero sí está en el régimen pro salud, es un consejo para tu propia salud.
Entonces, diferenciar entre mandato y consejo es esencial. ¿Por qué no se congregaban ahí, en ese contexto en Hebreos? Bueno, recién había pasado el concilio de Jerusalén. Habían dicho, mira, los gentiles no es necesario que se circunciden, ellos también pueden adorar a Dios en libertad como nosotros. Entonces, habían algunos que les costaba eso. Por otra parte, bueno, habían algunos que no querían desagradar, ¿cierto?, a las autoridades que estaban ahí. Y por otra parte, ellos seguían haciendo estos ritos ceremoniales de traer el corderito, matarlo, ¿cierto? Cuando Jesús ya había muerto y no era necesario seguir con la ley ceremonial. Entonces estaba todo este conflicto en ese momento. Y algunos no se congregaban porque no querían desagradar a otros. Y otros no se congregaban por indiferencia. No querían. Y a ellos se les escribe, no dejen de congregarse. ¿Se dan cuenta? El contexto es importante. Diferenciar el consejo del mandamiento también es importante. Entonces, cuando vemos la gran comisión, Mateo 28, 19, por tanto, id y hacer discípulos, bautizándolos y enseñándoles todas las cosas, eso es un mandato. La iglesia nace con esta misión de predicar, de enseñar todas las cosas y de bautizar y llegar a todo el mundo para que Cristo venga. Entonces, cuando vienen a decirle, a ver, vamos a buscarlo mejor, Hechos 5, Hechos 5, 28 y 29. Hechos 5, 28 y 29. Aquí iban a arrestar a Pedro y a Juan. Ustedes pueden leer después el resto del capítulo antes, desde el 17, pero para no leer tantos versículos, vamos a leer el 28 y el 29. Bueno, los habían arrestado, fueron librados de la cárcel, y después viene esto, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre? Y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra enseñanza y queréis hacer recaer sobre nosotros la sangre de ese hombre. Tomaron a Pedro y a Juan, ¿no les dijimos que no prediquen de Jesús? Versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. O es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿cierto? El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Y ahí predica. Cuando la autoridad, mi querido hermano, se opone al mandato de Dios, es cuando tenemos que dejar de someternos a la autoridad. Ese es el momento. Cuando la autoridad nos imponga adorar el día domingo, cuando el mandato de Dios dice adora el día sábado, ese es el momento de obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese es el momento de tener las prioridades claritas. A Dios primero. Es necesario obedecer a Dios, por eso guardo su día santo. Y después a los hombres. ¿Es necesario obedecer a los hombres? Sí. El versículo no dice que no. Dice que a Dios antes que a los hombres, porque la Biblia había dicho, sométase a la autoridad. Dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, ¿la autoridad hay que obedecerla? Por supuesto, eso decía Romanos 13:1. Pero cuando la autoridad pasa por encima del mandato de Dios, entonces es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aquí estamos, mis hermanos, obedeciendo a los hombres, sí, pero obedeciendo primeramente a Dios. Entonces, a mí también me cuesta esto de seguir el protocolo, es difícil. De hecho, vi a mi hermano Julio cuando llegó y lo abracé y después me acordé que mi hermano Julio no lo veía hace tiempo. La Elizabeth también me dice, hermanos, para mí también es difícil. Y mi esposa me decía, Lynn, a ti te va a costar, me decía, dejar de abrazar, porque yo les confieso, me gustaba pararme allá atrás el sábado y empezar a abrazar a todos cuando salían, porque me gusta abrazar. Así que también me ha costado esto. Pero mi hermano, tenemos que cuidarnos entre nosotros. Tenemos que tener clarito la diferencia entre presunción y fe. Tener fe en el Señor no te hace intocable, pero tener fe en el Señor, independiente de lo que pasemos acá en esta tierra, y yo creo que 2022 trae muchas sorpresas más, tal vez no muy agradables para nosotros, pero sí va a ser un año difícil. No creo que volvamos a la normalidad como antes, pero sí, yo creo que 2022 trae cosas fuertes y es necesario tener clarito, mi hermano, que la fe traspasa las circunstancias.
La fe puede, a lo mejor que suframos en esta tierra teniendo fe, pero tenemos una promesa detrás. Hay un galardón que nos está esperando. El Señor va a venir para galardonar y premiar a los que le buscaron, a los que fueron fieles. Hermanos, apuntemos hacia allá. Pensemos en el cielo. Esta vida es cortita, material, pasajera, y la fe no se centra en esta vida. No, la fe va mucho más allá. Así que si en 2022 usted pasa por dificultades, recuerde, no ser presuntuoso, sino tener fe, ser fiel a Dios, porque fiel es Él y fiel es el que lo promete. Y Él va a terminar su obra hasta que el día sea perfecto. Cuando veamos a Cristo venir en las nubes y cuando estemos en el cielo, vamos a decir, valió la pena. Que el Señor les bendiga.